Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Bienvenido César Cabrera. Saludos Andrés Enrique, Andrea Ayala y saludos, ¿verdad?, al pueblo dominicano que nos honra siempre, toda la semana, con ver este programa. Bueno, que aquí se aprende y se tejen ideas interesantes. Así Pasamos 2 semanas hablando de la necesidad de que el gobierno reaccionara con el tema de la pandemia, porque se veía venir una situación peligrosa posterior a la Semana Santa. Se salió de control el tema de la capacidad sanitaria para atender a los enfermos del COVID-19 y aquí en los ayuntamientos comenzamos a plantear algunas ideas. Con beneplácito vemos que esta semana el presidente Luis Abinader ha tomado nuevas medidas para tratar de meter a la gente en cintura con el tema, de que no es un relajo lo que está pasando con la pandemia. Hay un rebrote peligroso en la República Dominicana que hay que tomar en cuenta. Hay una situación de crisis extrema en el Gran Santo Domingo que ha desbordado toda la capacidad sanitaria. La gente creía que eso era un relajo hasta que han empezado a ver la realidad que se da en los hospitales. A mí me ha tocado esta semana vivir por vía de un pariente la realidad del Moscoso Puello, una persona que ahí fue que apareció internarla, vinculada a la familia, y la gente que están atentos a esa persona que está interna ahí de parte del grupo familiar, se pasan el día entero viendo lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente, la primera fase del internamiento es en el parqueo del hospital. Ahí es que lo atienden primero, en el parqueo, ahí en una silla de ruedas, acostado en un banco. Ahí le ponen oxígeno, le ponen suero, porque no hay donde acostar a la gente. Entonces, la reacción del gobierno, al endurecer un poco el toque de queda para ver si recoge a la gente y paralelamente montar una campaña de vacunación tipo express para todo este fin de semana, pues es una buena noticia. Es una buena noticia porque lo que no se puede esperar es a que no haya manera de controlar esto. Quizás esa semana que el presidente decretó como de unas medidas extraordinarias, se aconsejaría que se extiendan, habrá que ver el resultado, me parece que eso es lo que se va a medir durante la semana, sí, del 2 al 9 de junio del presente mes, y las vacunaciones que la van a llevar a los sectores, de manera que la gente acceda de manera fácil a las vacunas, que han estado fácil. Lo único que la gente ha entendido como que no es, que es un relajo, que no hay que vacunarse. Y hay mucha gente realmente negada a eso, a que la gente se vacune. Y eso también ha dado como resultado esta expansión en segunda etapa de la pandemia aquí en la República Dominicana, doctor. Mire, lo que pasa es que la gente tiene que hacer conciencia. La población tomó esto como si fuera una... No, dijeron que había ese virus, que como que no era nada. Bueno, ahora se están dando cuenta de que sí, el virus está, el virus continúa y la gente se enferma, va a los hospitales, muchos mueren y otros tienen grandes padecimientos y secuelas que deja la enfermedad. Ahora, cuando usted coge y busca las estadísticas recientes de los internamientos, usted ve que la mayoría de los internamientos son personas jóvenes y que la mayoría de los internamientos son personas que no se han vacunado. Y entonces, ¿qué tenemos? Que usted ve la situación del país y ve lo que sucedió en el fin de semana que transcurrió. Bueno, ese fue un fin de semana muy activo, pero activo en el tema de esa chercha de los teteos vagamundística que se llama teteo, que le gusta tanto a ese segmento de la población que es más joven. Bueno, y hubo hasta muertos, hubieron heridos, hubo gente apresada, policía muerto en teteo, por ejemplo en Herrera hubo un muerto,
un qué sé yo qué juca. En Baní eso fue un desastre. En todo el país. Esos encuentros los domingos, este domingo pasado fue una cosa terrible. Y entonces, ¿qué motivó eso? Que el presidente de la República convocara el gabinete de salud de urgencia y se tomara un endurecimiento de las medidas que se habían hecho. En vez del toque de queda, ser a las 6 de la tarde, a las 9. Las 9 de la noche, ahora es a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Porque la gente no entiende. Ahora, eso está muy bien. Esas son las nuevas medidas. Ahora, esas medidas, por ejemplo, el domingo y el sábado en la noche, hay que acompañarlas de medidas de fuerza. ¿Quién tiene la capacidad de poner las medidas de fuerza y que es respetado? El Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas, porque a la policía aquí no le ponen atención, ni nadie le tiene miedo. Pero si es el ejército, la policía no se hace respetar. La guardia, ya la cosa cambia. Entonces, el presidente no lo ha dicho, pero habló que los militares y los policías iban a acabar con ese caño. Pero no es una cosa que lo hacen por el gobierno reprimir ni nada, sino es para, oiga bien, para cuidar la salud, preservar la salud de la gente. Claro. Oiga, pero ellos no entienden, es que hay que estar en esa fiesta y esas cosas. Miren, señores, yo les exhorto a ese segmento de la población que esto va a pasar y después habrá tiempo para esas juntaderas para los que queden vivos. Pero doctor, los que queden vivos. Lo más importante que se ha dicho de estas cosas son 3 medidas fáciles que no llevan ninguna inversión económica. Usar una mascarilla, la mascarilla la dan ya. Y lo que cuestan es 5 pesos, 10 pesos, nada. ¿Qué cosa que? Lavarse las manos con alcohol o con jabón y mucha agua, eso no cuesta nada. Y lo otro es evitar la aglomeración de personas, que usted no esté junto con la gente. Eso es todo. Sí. Y eso es tan difícil. No. Pero la gente no entiende. Entonces, usted va en esos encuentros que la mayoría de las personas están sin mascarilla, bebiendo, y ya se ha hecho el llamado para los fumadores de juca, que no hay cosa más dañina que esa. Miren, 45 minutos de la juca son 150 cigarrillos que usted se está metiendo juntos. ¿Y qué está sucediendo? Que los que van a la clínica, al hospital, que usan juca, muy difícil que salgan vivos. Así es. Y pasan las 1001 ahí. Entonces, yo creo que esos métodos de juca que está prohibida, pero aquí no hay manera que la gente entienda. Esto es por una locura. Oiga, eso le hace daño a la gente, pero no entienden. Eso hay que seguirlo, porque también usted ve qué es lo que es la juca, porque eso hay que verlo. Que tienen una manguera y tiran humo. Eso es todo, que le echan unos carbones, que le meten marihuana, que le meten leche, qué sé yo qué. Eso es todo. Eso se usa en los países árabes que viven en tiempos de tribu todavía. Sí. Miren, yo voy a iniciar, ¿verdad?, mi comentario en torno al problema sanitario que está pasando, iniciando por algo que dijo Andrés Enrique. Y es que la gente estaba clamando, ¿no, verdad? No solo en este espacio, sino muchos ciudadanos estaban clamando de que las Fuerzas Armadas jugaran un papel en todo esto, pero las Fuerzas Armadas son obedientes al poder civil, que es al presidente de la República. Pero en esa reunión donde se tomaron esas decisiones, Andrés, estaba el ministro de las Fuerzas Armadas. Se sobreentiende que había y el jefe de la policía, que era haciendo las coordinaciones del lugar para aplicar este nuevo
toque de queda, porque a partir del fin de semana, ¿no, verdad? A partir de las 6 de la tarde ya no va a haber circulación. Pero ¿qué es lo importante de estas medidas? Lo que yo pienso, ¿no, verdad? Por la reacción que uno ve en la gente, que a partir del martes, la afluencia hacia los centros de vacunación aumentó y fue aumentando día a día. ¿Por qué? Precisamente porque la gente empezó a darse cuenta que estábamos en un rebrote bastante difícil y que no había cama y que estaban la gente cayendo, ¿no, verdad?, en situación difícil en los hospitales. Entonces, como que lo ha tomado más en serio este programa. Nosotros no hemos pasado mucho tiempo advirtiéndole a la gente, diciéndole a la gente que solamente vacunándose que vamos a salir de esta pandemia. Y está demostrado, miren Estados Unidos, miren los países que han adoptado el vacunarse como primera línea. Mira Israel, que fue el primero que vacunó casi el 100% de su población. Pero, ¿a qué conlleva eso? ¿Cuál es la otra cara de la moneda en la parte económica del rebrote? ¿No es verdad, Andrés? Es que ya Estados Unidos nos puso en una alerta. Ya Estados Unidos nos colocó en la posición número 4. En Estados Unidos los dominicanos que viven allá saben, me llaman y dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando allá? Que Estados Unidos está poniendo restricciones para viajar a República Dominicana, pero también lo ha hecho el Canadá y también lo ha hecho Alemania. Entonces eso va a detener un poco lo que era el repunte económico que veníamos implementando, y sobre todo en la parte turística, que se veía que todos los días estaban llegando más aviones. Entonces esa es la seriedad del problema, no solamente lo sanitario y la vida humana, que es lo más importante, pero también tenemos que cuidar la economía, porque si no hay trabajo, si no hay negocios abiertos, entonces ¿de dónde vamos a producir para comer? Entonces ambas cosas son tan importantes una de la otra y van de la mano ellas dos. Entonces qué bueno que la gente ha respondido. Ojalá esta semana que entra la gente siga respondiendo. Están llegando más vacunas. Ahora va a llegar la Pfizer, que es una vacuna que se puede administrar a los muchachos más jóvenes. Y si todo el mundo acude, ¿no, verdad? Si el ciudadano cumple con su deber y va y se vacuna, nosotros vamos, aunque debo decirle que la ley lo establece, es obligatorio el asunto de la vacuna. Lo que pasa es que aquí no se aplica, pero a la ley... la Ley General de Salud. Hay una ahí, pero hay en el artículo 52 de la 01, creo que está específicamente eso, donde dice que la obligatoriedad de vacunarse. Pero lo importante es que la gente está respondiendo. Eso es lo que yo veo. Y ojalá nada más sea, ¿no, verdad?, por los 7 días, porque la gente ha respondido y el contagio haya bajado a un nivel tolerable, ¿no, verdad?, que podamos otra vez abrir con cuidado, porque tampoco podemos abrir para que vuelva a suceder lo mismo. Yo creo que el presidente tiene muy poco espacio para maniobrar, maniobró ahora, pero no es que el gobierno tiene tanto espacio, porque tiene presión por todos los lados. Así que vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano y vamos a vacunar. Lo que va a venir después de estas restricciones que el presidente ha tenido que poner por obligación, será la necesidad de que el gobierno obligue a la gente a vacunarse. En el sentido de lo que le conviene a la gente. No es que te van a coger preso si no te vacunas, o te van a coger preso para ayudarte a vacunar, sino imponer lo que estamos pidiendo aquí en los ayuntamientos, la cédula sanitaria. Una cédula sanitaria que obligue a la gente a tener el registro de vacunación para acceder a una determinada cantidad de servicios, ya sean públicos o privados. Hay 2 senadores que anunciaron un proyecto de ley. Hay iniciativa en ese sentido. En ese sentido. Vi a un senador, carismático senador, amigo del doctor Enríquez, que es dueño de una central de transporte, que dijo que él está completando el ciclo de vacunación de sus empleados
y que una vez que lo complete, entonces para acceder a un servicio de transporte que ellos brindan, habrá que demostrar que usted está vacunado. Eso es bueno. Usted no se sube aquí en mi guagua si usted no está vacunado, porque mi derecho fundamental es cuidar mi salud. Claro, mire, ayer nosotros hablamos con la presidenta de la Asociación de Bares y Hoteles y Bares de aquí, y restaurantes del Distrito Nacional, ¿no, verdad? Y ella nos decía que ya la gran mayoría de sus afiliados van a tomar esa modalidad de pedirle antes de usted entrar, porque eso es un derecho que se lo reserva el establecimiento, el negocio, ¿no, verdad? Cuidar la salud, eso para entonces, en ese sentido, ya ellos, muchos de esos negocios están pidiendo, van a pedir el que usted se haya vacunado. Lo que yo creo que eso está en una base de datos, eso el gobierno lo tiene, el G5, que es el que está llevando ese control de las Fuerzas Armadas, tiene todos esos datos que las instituciones pueden ceder a ella con facilidad. Pero qué bueno que ya la ciudadanía, tanto los empresarios, el gobierno y los ciudadanos, ¿no, verdad?, están tomando conciencia. Están entendiendo el asunto. Sí, de lo que está pasando en este momento, porque este es el momento que estamos viviendo. Hay un asunto que lo noto débil y llamo la atención sobre ello. Los trabajadores de servicios esenciales en el país no tienen ninguna consideración al momento de acceder a la vacuna. Por este medio yo quiero llamar la atención sobre eso. Sería bueno que la gente del Ministerio de Salud Pública o del Gabinete de Salud vean ese tramo, ese grupo poblacional de los trabajadores esenciales que están citados en el decreto donde se ponen las restricciones. Ahí dice quiénes pueden circular. Son gente que están trabajando en el sector esencial. No solamente sector esencial es la salud pública. Hay muchos sectores que son de apoyo a la economía, a que el país siga caminando mientras pasamos este trance de la pandemia, que requieren que el gobierno le priorice su acceso a la vacuna. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, grandes empresas, grandes conglomerados, grandes grupos, como sindicatos de transporte y cosas por el estilo, se le pueden montar estaciones para la vacunación, de manera que esos grupos se vayan despachando y vayamos eliminando vectores de contaminación. Son gente que están expuestos, la gente del transporte, esa gente que trabaja en los bares y en los restaurantes, están autorizados los delivery, una serie de gente. En los ayuntamientos, la gente de servicio. Todos. Los ayuntamientos todos deberían tener un centro de vacunación para la gente que le presta servicio, ya sea como empleado o como contratista, porque son trabajadores esenciales. Sí. Mira, aquí hemos pasado ya, vamos en 15 meses, vamos a cumplir 15 meses en el tema de la pandemia. Y los únicos que no han tenido nunca un receso son la gente del servicio público de los ayuntamientos. Han tenido que estar ahí, al pie del cañón, como dice el refrán, todo el tiempo prestando el servicio porque es sumamente esencial. Sí, sí. Una ciudad no puede llenarse de basura en medio de una pandemia de salud pública. Vamos a tener una epidemia entonces, igual que la pandemia. Multiplicada. Sin embargo, ese grupo de gente, a nadie le presta atención. Yo recuerdo cuando comenzó el tema de la pandemia, ese grupo de servidores públicos de los ayuntamientos y los contratistas de servicios de los ayuntamientos, su primera desesperación era para ver cómo conseguían mascarilla para la gente. Después, cuando vino el tema de la vacuna, nadie se ha acordado de esa gente para vacunarlo. Entonces sería bueno que en esta etapa, que el gobierno va a llevar la vacunación prácticamente puerta a puerta, pues se haga también, se incluyan estos grupos esenciales en la vacunación. Hay que recordar, y es un tema del que hablaremos en la segunda parte de este programa, que durante la tiranía sí era obligatoria la vacuna. Sí, claro. Era obligatoria, y la familia que no cumplía con el tema de la vacunación, de los diferentes tratamientos que se daban, era objeto de sanciones. Pero mire, y la llevaban puerta a puerta también. En estos nuevos tiempos. Cuando Salvador Jorge Blanco, aquí, recuérdate que aquí se retomó ese modelo. Se retomó ese modelo y se iba casa por casa. Sí. Que fue una de las peticiones que nosotros hicimos en principio aquí,
que por qué no ir casa por casa a vacunar, sobre todo esa gente anciana de una edad avanzada que no podían salir a la calle. Miren un problema en estos nuevos tiempos, ¿verdad? Que estamos en tiempos de el internet y todos estos avances. Están las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también tienen su parte negativa. En este caso de la pandemia, ha tenido una parte negativa. Mire, hay personas que se han dedicado a desinformar y hacen, por ejemplo, con el caso de la vacuna, que no se van a vacunar porque le van a poner un chip. Gente bruta, porque yo no había visto eso, de que un chip sea un líquido. Que no van, que un imán, que se quedan pegados, que se yo qué, donde le ponen la... Son idioteces, y una doctor. serie de disparates y de cosas. No. Pero lo grande es que hay gente de esa, que, oiga, si hay maldad, que hacen eso y ellos se vacunaron, pero hacen eso, ¿usted sabe para qué? Para sonar. Oh, pero Oiga, qué responsabilidad Donald tan Trump grande. Para ellos sonar. se vacunó y no le pedía a la gente que se vacunara, pero él se vacunó. No, ese fue de los primeros. No, y le aplicaron un tratamiento que costó $600,000 también. Sí. De los Día. primeros. Así cualquiera. Entonces, mire, en eso de las redes sociales, el pueblo, la gente, tiene que tener mucho cuidado y ver lo que sirve, lo capta, y lo que son disparates y cosas así, desecharlo. Porque no se le puede poner atención a gente que sin ninguna preparación, sin ningún estudio, sin ninguna investigación, tiran un disparate y eso corre, y lo ven y vuelven y lo ven, y hay gente, pero hay gente que han dicho que no se van a vacunar. Oye, porque entonces lo le van a meter reenvían un y lo chip. Pero oye, reenvían. yo me he topado con personas que me han discutido a mí que no, que le van a meter una cosa. Pero doctor, eso también Digo, pero ustedes son eso como también locos. puede tener un tratamiento de parte del Estado. El Estado tiene que agotar su proceso de vacunación, hacer llegar la vacuna a la gente. Habrá gente que no se va a vacunar. Y entonces esa gente que se va a enfermar, bueno, entonces usted no podía ir a un hospital público porque ese tratamiento cuesta 2 Es 3 millones de responsable pesos. de lo suyo, 2 millones Sí, le van a... de 2 millones en adelante. en cuidado se va intensivo se va son en 2 cada millones. caso. Se va en cada Sí. caso de 2 millones en adelante. Entonces, si usted no se quiso vacunar Ya y usted se enferma, usted paga su tratamiento. Exacto. Eso también es una medida, pero eso el gobierno lo podrá aplicar más adelante cuando la vacunación haya sido masificada, cuando Sí. todo el que se quiera vacunar haya accedido a la vacuna, porque también hay que admitir que aquí hubo problemas hace un par de semanas con la disponibilidad de vacunas, cosa que ya se ha superado. Entonces, ya superado eso, el flujo de vacunas sigue, porque ahora van a entrar otras marcas de vacunas en el mercado local también. Entonces, ya si usted no se fíjese, vacuna, Pero para usted los que paga. le tenían miedo a la vacuna china, que es la que fundamentalmente se ha puesto aquí, ya la OMS La le dio luz certificó, verde. sí. no pero- solamente le dio, sí. no solamente le pero dio luz fíjese. verde, César, la certificó como una de las más seguras. Por eso. Pero oiga esto, mire si la ignorancia es grande. Cuando aquí nacen los niños en este país, hay que ponerle alrededor de 12 vacunas. Se le ponen la del polio, la de tétano, todas esas vacunas. ¿Usted ha oído algún niño de eso o algún papá diciendo de qué casa es China, es americano? No. Póngale la vacuna al muchacho. No, claro. ¿Usted entiende? Si hoy no tenemos polio y no tenemos de esas enfermedades que antes eran un azote, Eran letales. es Sí. por la vacuna. Entonces, claro. estas vacunas son iguales. Las vacunas Este es son para fundamentales. salir de esto. Entonces, el que no quiere entender, bueno, que no La entienda. única forma que el mundo va a salir de la pandemia, y por eso los países más ricos, los países que tienen más recursos, están en eso. tienen que vacu- suplirle a los países que menos recursos tienen sus vacunas a través de la OMS. ¿Por qué? Porque hasta que el mundo entero no tenga inmunidad de rebaño, vamos a tener el peligro, ¿no es verdad? Y probablemente, según dicen los científicos,
hay que reforzar, en algún tiempo vamos a tener Sí. que reforzar. No, mire. Yo no tengo ningún problema con eso. Si tengo que reforzarme dentro de 3 meses, que venga la vacuna, que No, yo en me los la Estados pongo Unidos la están poniendo sin problema. de refuerzo. Sí, hay que ponerla porque, Le están poniendo. porque además este es un virus muy peligroso que tiene Sí. una alta mutación. Y Sí. entonces, al ser se propaga tan rápido, las cepas nuevas Sí. que nacen de esa mutación, Y más fuerte, entonces tienen que tener ese reforzamiento. Sí. En los países desarrollados, como usted cita, ya están trabajando en ese reforzamiento. Y es más, muchos de esos países de gran capacidad económica ya han anunciado que van a ayudar a los países más carenciados porque la salud pública en tiempos de pandemia no discrimina. Entonces, si hay dominicanos enfermos, van a Estados Unidos, van a Alemania, llevan lo mismo. Sí. Nos dice Albertico que pausemos y así lo haremos. Doctor, el fin de semana pasado se celebró el Día de las Madres. Bonito día para la madre. Felicidades a doña Ana. Y fue también el día que coincidió el 60 aniversario de lo que se ha llamado el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas, Trujillo y Molina. Me hace mucha falta Fonbernal para analizar este tipo de temas, porque con Fonbernal entrábamos en análisis profundos de la relación histórica y los cruces transversales que se dan en esos acontecimientos. Ciertamente a Trujillo lo elimina un grupo de denominados patriotas que eran enemigos internos en el grupo del gobierno, vamos a estar claros también. En su mayoría, los complotados eran o habían sido parte del régimen de Trujillo y en algunos casos eran agraviados por la arrogancia y la maledicencia de Trujillo y su familia. Y eso dio pie a ese complot. Tan cerca estaba el tema que uno de los complotados, que era el ministro de la Fuerza Armada de entonces, estaba casado con una de la Trujillo. Sí, sí. Entonces, no es de extrañar eso. Ese es un complot interno el hartazgo en que cayó el propio régimen del cansancio que provocó que este señor tuviera más de 30 años controlando el país, al extremo que se daba el lujo de tener presidente gomígrafo, generales de pacotilla y todas esas cosas que se dan en una dictadura. Es muy parecido a lo que pasa ahora en Cuba o en Venezuela, muy similar. Entonces, ¿por qué hace falta un personaje como Fonbernal para entrar en este análisis? Porque apenas 4 años después de ese acontecimiento, se da la Revolución de Abril. ¿Y dónde estaba el grupo de los que habían matado a Trujillo 4 años antes? Estaban del lado opuesto a los que estaban reclamando la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Es decir, los que confrontaron al PRD y su gobierno que encabezó Juan Bosch del 63 por 7 meses, eran la misma gente que habían acabado con la dictadura 4 años antes. Haga el análisis. Incluso el general Inver fue de los presidentes de facto de la época de la Revolución. Fue así. Entonces, los norteamericanos que en ese momento tenían grandes intereses en América Latina por aquello de la Guerra Fría, una vez más jugaron a la incertidumbre, porque se dice, según documentos que se han desclasificado después, que los norteamericanos estuvieron muy metidos en el tema de la conspiración para eliminar a Trujillo. Sí, pero también ha salido a la luz pública que ya esa conspiración que tenía ese grupo, los norteamericanos a través del consulado habían dado unas armas. Sí. Y después quisieron echar para atrás y recoger las armas y no pudieron porque ya los complotados iban a eso. Pero mire, hay que anotar
que esa fue una conspiración que prendió. Pero en ese momento, en esa época, habían... Pero la segunda fase fracasó. Pero sí, pero oiga bien, no era ese solo grupo que estaba conspirando, ¿no? Habían varios grupos conspirando, no era eso solo. Y con diferentes enfoques. Con diferentes enfoques, pero habían grupos diferentes que estaban también en procesos conspirativos, que no era ese caso. Entonces, esa fue la que se adelantó, la que se dio, sí, la que se llevó a cabo, pero y esa era para continuar el régimen sin Trujillo. A pesar de que sí. ¿Usted está claro? Sí, claro. Era continuar el régimen sin Trujillo. Que ellos tenían, el régimen de Trujillo tenía un control absoluto del país, pero el disgusto era ya notorio. También era absoluto. En muchos, sí. en muchos sectores, en muchos sectores. En mi casa era uno de los centros que se juntaban conspiradores, que no eran de eso, que eran de otro grupo. Y decían, por ejemplo, a mi mamá le decían ellos, no se preocupe, que ya en esta semana es que se acaba. Pero eso es callado, eso no era... tenía que ser callado. En el terror, ¿usted entiende? Tenía que ser callado. Y no era solamente un grupo que estaba en eso, ¿no? Habían varios grupos, porque eso llegó ya a un extremo que rebasó todos los criterios de decencia y de respeto del ser humano. Eso terminó en un desastre, sí, esa dictadura. Y sin embargo, cuando usted extrapola esa información a lo que pasa en otros países, hoy siglo XXI, esas dictaduras son peores. Sí, la de izquierda, porque hay sí. Ahora de izquierda. Ahora sí, esas son peores. Esa era de derecha. Sí. Ahora hay dictaduras de izquierda que tienen el mismo método. Son más sanguinarios. Y son sanguinarios y hacen unas pantomimas como las mismas que hacía Trujillo, donde que hacían una elección. Sí. Por ejemplo, ahora hubo una elección en Siria. ¿En Siria hubo elección? Sí, hubo elección. Bueno, el presidente Assad ganó con un 95% de los votos. Qué bonito. ¿Qué le parece? Igual como gana Maduro ahí en Venezuela. Sí, no, Maduro gana ampliamente. ¿Y los cubanos? Sí, no, en Cuba qué bueno, porque ahí es un solo partido y ellos dicen que van a los votos. ¿En Nicaragua? No, eso se lo han cogido esas dos gente, el esposo y la esposa. ¿En Rusia? En Rusia eso Rusia, es de que está claro, sí. Eso es la realidad. Sí, en Bielorrusia es así. En China, eso es ya el Xi Jinping. Antes eran 2 periodos, ahora se puso eterno. Eterno, sí. Eterno, ya no lo quita nadie hasta que se muera. Y menciono el tema de la conspiración porque esa conspiración que progresó en cuanto a la eliminación de la cabeza de la dictadura, no fue así en cuanto al plan que había, que era continuar el régimen sin Trujillo, porque recuerde que quien iba a encabezar el gobierno que surgiría de la desaparición de Trujillo era el general Román. Pupo Román, pero sí. El plan no estaba bien, porque ellos tenían el plan, bueno, lo matamos, y después, pero ahí se volvió en un disparate. No, pero fue que Pupo no cumplió. Se echó para atrás, metió miedo. Se metió en miedo. Metió miedo y no contaron con un Balaguer que tenía... No, y Pupo pasó la 1001 porque Ramfis se ensañó con él. Le hizo tortura y le hizo de todo. Se ensañó con él. Porque no contaban tampoco que Ramfis iba a venir a vengarse de esa manera. Bueno, Ramfis vino a vengarse de esa manera porque la segunda fase fracasa. Sí, por eso si Pupo Román no se echa para atrás, Ramfis no viene. No entra aquí. No entra aquí. Incluso yo estuve leyendo en estos días una crónica que salió, creo que en el periódico Listín Diario, de cómo fue el regreso de ese personaje, porque él no estaba seguro. Él llegó en un avión fletado porque se cerraron los cielos dominicanos de parte de los Estados Unidos, fruto de la incertidumbre de lo que estaba pasando,
Eso lo leímos, nosotros no tenemos memoria de eso, éramos niños. Y el señor Ramfi, que era un sanguinario, cuando se aproximó su avión aquí, fletado, con su canchanchane, dieron varias vueltas para asegurarse quiénes lo iban a recibir y quiénes estaban ahí. Cuando se aseguró que estaban sus tíos, los generales de pacotilla, de hermano de Trujillo, Petán y el otro, entonces fue que ordenaron que el avión descendiera. Y Balaguer, que era el presidente títere de la ocasión, se prestó a todo eso, porque también hay que decir que si hubiese habido una rebelión de parte del sector civil del régimen, eso no hubiese acabado como acabó. Ahora siempre se ha con esa dicho masacre que hizo que este Balaguer tipo. sabía de la trama. Se dice que sabía, pero... Y que este general Navajita, Sí, el general Espaillat, que sí. se fue al restaurante Pony, que estaba ahí con la esposa, que Sí. yo lo tiro, que fue primero en ir. En llegar al sitio, sí. También sabía de lo que, porque no era, No, eso era una cosa eso era más, casi voz populi entre cierta no, gente. y entonces cuando usted coge esa gente, lo que hicieron eso, los héroes, ¿verdad? Eran allegados del régimen, eran gente de ahí. De adentro, por eso De le ahí. digo que fue una disidencia interna. Sí, un Eso pleito se da de- una disidencia interna que se origina, según me contaba Juan Bernal, y lo que uno ha leído en los libros, se origina en unos maltratos que Trujillo le propició a cierta gente, sobre todo a unos mocanos guapísimos que Sí, habían ahí. no, a lo de la masa. Unas humillaciones Sí, mató que la al hermano y gente todo. no lo aceptaron. Y esa última acción del régimen de la matanza de las hermanas Mirabal, eso también acabó con el poco de moral que quedaba en el propio gobierno. Ya esas acciones no contaban con el favor de nadie. Estábamos viviendo los años 60, habían pasado 30 años desde que se instaló Trujillo aquí a principios de los años 30. Es decir, ya en los años 60 el mundo era un mundo moderno. Iba cambiando. Iba cambiando y no se aceptaban ciertas cosas ya en el mundo. Ya no se aceptaban ciertas cosas. Y Trujillo había cometido muchísimas imprudencias en la región, como esa del atentado contra el presidente de Venezuela. Esas cosas... Hoy mató a Castillo Armas sí, en Guatemala. no, muchísimas y acciones. tenía atentados por todas partes. Sí, Pero mire, imprudentes. a propósito de la fecha y del problema con el canal que los haitianos pretenden hacer en el masacre, el presidente Abinader dio unas declaraciones bastante interesantes que dijo y que fue así, que Trujillo le cedió miles de metros a Haití. Bueno, pero no me extraña porque... Eso fue en el lío ese de Trujillo, la matanza y sí, eso. pero en el negocio le cedió la parte que era hincha y toda esa Sí, cuestión. pero que además de se eso... lo dio a Haití. Además de eso, doctor, Trujillo era socio del otro dictador que estaba en Haití. Absolutamente. Y ellos tenían un negocio con el tema de los braceros haitianos que venían a cortar caña, que todo valía. ¿De quiénes eran los ingenios? De Trujillo. Personalmente de él. No eran del régimen, eran de la familia. Entonces toda esa triquiñuela la armaron y negociaban cualquier cosa porque la república era su finca. Entonces si el otro lo que quería era tierra y este lo que quería era esclavo haitiano para que le cortaran caña a esos ingenios, eso habrá que ver la certificación histórica del tema, pero a mí no me extraña que haya sido así. A mí no me extraña. Bueno, pues le cedió un paquete muchísimo. Y ahora hay un a conflicto Haití. con eso, usted que trae el tema. Y mire el lío ahora. Sí, usted que trae el tema, porque esos son de los problemas que provocan guerra entre los países. Sí. Aquí eso está en nebulosa, se han hecho aclaraciones. No, que pero ya tuvo que salir el canciller y decir que ellos se retiraban de una mesa que hicieron. Porque los haitianos, como no respetan nada, ellos están haciendo No, su ellos no canal atento a ellos ellos. no respetan nada. Y decían una cosa aquí y hacían otra, como siempre hacen. Sí. Entonces ya el gobierno dominicano dijo, no, pero nosotros nos retiramos. Y a ellos eso no les importa que se hayan retirado, ellos van a seguir. Yo exhorto al presidente a mantener una actitud firme ahí, porque esa Cancillería es medio tímida
al momento de enfrentar a los haitianos, Bueno, por una razón de origen que hay yo ahí. no sé qué. Hay una razón de origen. Usted sabe que aquí hay, en esta Pero- sociedad, hay gente que tiene una actitud. Una debilidad. Usted no se le explica, además. ¿Cuál es la razón de que usted, si tiene un cargo público del Estado Dominicano, usted sea pro haitiano? Usted puede ser pro lo que usted quiera o anti No, nada, pero usted ese- tiene que cumplir con la ley. Y se llevan también de la ONU y la que Sí, se choquea aquí. ese movimiento internacional Aquí hay que que hay. defenderlo de aquí, Ah. después vemos Y lo otro, porque entonces eso no es así. también hemos tenido la habilidad durante años de nombrar embajadores debiluchos ahí, algunos tendenciados, afrancesados, que hemos tenido de embajadores en Puerto Príncipe. Y yo siempre he dicho aquí, y lo quiero reiterar, que el Estado Dominicano debería ir un paso adelante sobre lo que va a pasar en Haití. Y no puede ser que nos hayan sorprendido estos personajes del gobierno haitiano robándose el agua de un río sin consensuar con nadie. Eso, No, óigame, y la explicación todavía no está clara. pero además eso tiene un componente que le afecta mucho al medio ambiente, porque al final ya del río, ¿verdad? Lo que hay son unos humedales. Sí, Y si usted le saca el agua se ya, van a secar. entonces ahí hay muchas especies que anidan ahí, que es importante preservar, es decir, que el daño. Ahora, al haitiano no le importa eso, porque el haitiano, ¿qué le importa medio ambiente? Ni nada. No, Eso está, es un ser que eso está depredado ahí. sabemos quién es. Eso está depredado. Yo le conté a usted que la última vez que yo fui a Haití, por vía aérea, uno sabe de que cruza la frontera. Se ve, sí. Sí, este lado está verde y aquel está desertificado. Sí. Eso es todo. Ahí no hay nada. Ahí ni la mata de mango sobreviven. Para Haití nada más está bueno para Delia Erasmo, que ve mata y ve de todo. ¿Y dónde que la ve? Uy, que en Haití dice, Pero Deli debería que está mandar, forestado, debería mandarnos un reportaje que de todo eso. está tan bueno. Ah, está tan bueno. Dice él. Sí, pero Deli es un afrancesado. Sí, es de allá. Bueno, no digo que sea de allá, pero es afrancesado. No, Él es que como No, más de allá que de acá. no, él es de Neiva. Ah, de Ney. De Neiva, y sabe que los neiveros son honorables. Son Sí, sí, honorables. sí, sí. Muchos neiveros honorables, incluyendo a Delis. Saludo a Delis donde quiera que esté. Lo único que no nos envía son esos reportajes del Haití verde, que quisiéramos ver nosotros también. Y estar lo más tranquilos, porque Bueno. si Haití está verde, de este lado estamos más tranquilos. Sí. Entonces no habría que robarse un río. No sería necesario robarse un río para irrigar campos no sé, qué es lo que van a cosechar. Pero que en el tratado está, que hay un tratado para ese asunto, que nadie puede coger el agua de río así. No, pero eso está en todos los Ni tratados de ellos todas las ni fronteras. nosotros. Eso tiene que ser consensuado. Y en Entonces, el tratado también están las líneas fronterizas que, Sí, claro. que se pueden revisar. Una de las cosas que puede hacer el país es llevar eso ante los organismos internacionales para revisar las líneas fronterizas. Pero antes tiene que tener una política clara de qué es lo que quiere hacer con esa relación con Haití y qué es lo que quiere hacer con la, No, y con la aplicársela. propia frontera. Si va a hacer una delimitación física de la frontera. Porque mientras sea lo que es, tampoco hace sentido estar reclamando y que los pilotillos están aquí o que están allí, porque en definitiva no hay ninguna delimitación. Bueno, por lo menos este gobierno está haciendo el muro. Esa Son verja. sesiones de muro. Bueno, pero algo es algo. Y desde Se va avanzando en desde el algo. gobierno pasado a mí me consta Eso es importante. que están trabajando una especie de red digital ahí. Falta la red física, que puede ser el muro. Yo insisto en que debe ser una carretera. Bueno, pero es importante que vayan trabajando esa verja. Y sobre la carretera usted pone entonces su muro de trinchera. No tiene que levantar un muro de blog, porque eso lo pican los haitianos, como y tal cosa. Por donde quiera que se quieran pasar, usted lo verá. No lo cortan. Lo cortan, lo pican. Ahora usted hace una carretera en una zona de nadie, tira una trinchera,
un obstáculo de ese de alambre de trinchera, como lo saben hacer los guardias, y vigilancia digital y física, muchos guardias en la frontera. Entonces usted verá que eso se convierte en una frontera. Y como hemos dicho aquí, le conviene a Haití, al régimen haitiano le conviene, y le conviene al régimen dominicano. Porque ahora lo que está pasando es que hay una frontera imaginaria en la que todo el mundo contrabandea de todo. Ninguno de los gobiernos se benefician de eso. A haitianos no les conviene así como está, porque bueno, ellos lo que tienen es una población metida aquí, bueno, que les manda remesas para allá, porque en eso sentido ellos van sí, doctor. mejor, espérese. En ese sentido sí. ¿Cuántos haitianos hay aquí? Pero ¿cuánta mercancía pasa de aquí para Haití? Porque el gobierno haitiano, me refiero a la institución llamada gobierno, lo que le conviene es tener funcionando eso que se llama aduanas. De cobrar. Eso es lo que le conviene, porque sería cuantioso el ingreso al régimen haitiano si aplicara los impuestos aduanales de lo que entra de aquí a Haití, porque Haití se abastece de aquí. Porque mire, donde hay esos mercados, eso hay que verlo. Usted ve unas mujeres con unos bultos arriba, que eso nada más, eso es en Haití. La foto del atraso. Sí, eso, pero nomás eso se ve en no Haití, tiene nombre. porque ya África superó eso. Sí, eso es ahí que se ve. Eso es ahí, no, nada más usted se ve ahí. Usted ve eso y usted dice, no, pero eso es el atraso. Sí. Y usted lo ve aquí también. Todavía unas mujeres con babonoco y unas cosas. Y cargando como si fueran animales. Pero también Entonces, los haitianos también cargan todas sus costumbres donde van y tratan de imponerlas. El caso de aquí. Aquí ellos, en vez de dominicanizarse, lo que quieren es haitianizar. Ahora, ¿cuántos haitianos hay aquí? ¿Y quién sabe? Si no hay frontera, pues usted ya no sabe. No se sabe. Pero usted puede hacerse una idea, salga un domingo en la tarde, dése una vuelta por cualquier sector de la ciudad. Sí, no, ya donde quiera. Y usted empieza a contar los grupos. Usted empieza a contar. Si entonces usted va a Bávaro, sí sabe. Sí, usted hace después una inferencia financiera ahí, aritmética ahí, y puede llegar a números aproximados de qué es lo que pasa aquí con los haitianos, porque además no están registrados. Y como consiguen trabajo aquí sin estar registrados y compran cédula y hacen cualquier cosa, pues más barato les sale. Y como los bancos que usan aquí para remesar para allá no le piden nada, porque el negocio está en dame esto y mándalo a tal sitio sin te gusta mucho, usted no sabe. Usted dice en Bávaro, vaya a Constanza. No, lleno de haitianos. Bueno. No, pero... Vaya a Santiago. Todos los campos, todo. Entonces, ese es un tema recurrente aquí. En cualquier programa de opinión eso es recurrente. Pero no es como lo quieren pintar alguna gente, que eso es una crítica al haitiano, un desconocimiento a su condición humana. No, eso lo que quiere decir es que en República Dominicana no se aplican las leyes migratorias que cualquier país medianamente civilizado en el mundo aplica. Aquí no. Pero fíjese bien que en países como eso de la Unión Europea, que son un solo bloque, usted no puede estar brincando de un país para otro sin control. No se puede. Y dentro de los propios países, usted tiene que registrarse si se muda de un sitio a otro. Sí, así es. Y ahora lo vimos en España con el tema de la pandemia, que las comunidades autónomas, como se llaman allá las regiones y las provincias, se cerraban porque están delimitadas claramente. Y de una provincia a otra no se puede cruzar. El control de quién llega y claro, quién tienen el un que control. entra y el que sale. Todo el mundo todo el mundo se tiene que registrar. Y cuando se va, también descargar aquí ese los registro. Ayuntamientos deberían tener ese registro ese censo. De quién entra y quién sale. Bueno, ¿y qué lo impide? Vamos a invitar a Wally para que hablemos de eso. ¿Qué le parece? Porque es un buen momento. No, inclusive aquí pudieran empezar a hacer eso. A empadronar a la gente. Con municipios y provincias que no tienen tantos habitantes. Sí, comencemos por los distritos municipales. Para empezar y llevar ese control, eso sería muy importante. Y
y ayudaría mucho. Es un empadronamiento, Sí, ayudaría mucho. porque ayuda en todos los sentidos, incluyendo la prestación del servicio para al usted ciudadano. ver los planes que usted va a hacer, usted lo hace Claro. en base al número de habitantes que Sí. tienen, porque mire, aquí hay provincias, municipios que tienen registrado, por ejemplo, en el carnet de voto, que es la cédula, el documento, y tienen un número, pero no es ese el número No. real, el número real es menos, O más. o más, pero casi siempre menos, porque hay una cuestión que hacen. Usted sabe que vienen aquí a las grandes ciudades, Gran Santo Domingo, al Distrito Nacional y a Santiago, y entonces eso van allá y dejan su registro de la cédula para el voto, Sí, porque los mismos candidatos hacen eso. así mismo. Usted Mire, sabe las giras que hacen sí, para sí, los votos. sabemos Entonces, de eso. esa gente no vive allá. Sí, no vive. Aunque aparezca ahí, no vive ahí. Entonces usted, si va a hacer un plan, si va a hacer una inversión, tiene que hacerla con la inversión Claro. para que sea lo real de lo que viven ahí, de lo que habitan. Y el caso contrario es los grandes municipios de la provincia de Santo Domingo, Que eso tienen un que desborde. entonces tienen, Gente de más. sí, en el caso de Santo Domingo Norte, que puse aquí el ejemplo antes de pedir la presentación esta semana, de un estudio que me tocó hacer ahí por cuestiones de trabajo. Y encontramos que de una población censada y asentada que tiene el municipio de unos 300 y tantos mil habitantes, el estudio reveló que los servicios que se estaban programando para prestarse deberían ser para unos 650.000 habitantes en el municipio. El doble, eso pasa en Santo Domingo Oeste, pasa en los Alcarrizos, Sí, así es. en menor cuantía en Santo Domingo Oriental, porque ahí se da al revés, eso viene para el distrito, y el Distrito Nacional tiene el agravante de la población flotante que viene a buscar servicios aquí a la capital de la República. es de 1 millón Sí, por ahí. y que ningún organismo de planificación lo toma en eso. cuenta. Entonces, yo creo que es oportuno que abramos un debate sobre eso. Podemos comenzar hablando con Pedro Richardson de los No hay distritos municipios municipales. que caen en la categoría de Y- dormitorio. Sí, y Para dormir. y con Waldi como planificador Sí, sería bueno municipal. invitarlos los dos. Sí, abrir ese tema y ver qué sale de ahí. Sí. No lo prometemos tan pronto porque en estos días estamos hablando de pandemia y de eso seguiremos hablando cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.